Bienvenidos a la Biblioteca de nuevo. Hoy exploraremos una narrativa extraordinaria, una historia que se desenvuelve en un escenario de amor, traición y sobre todo redención. Estamos hablando del viaje de David y Betsabé, figuras bíblicas cuyas vidas nos ofrecen valiosas lecciones de fe y perdón. Pero recuerda suscribirte a la Biblioteca y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Comencemos. Antes de sumergirnos en este relato, es esencial comprender el contexto histórico. David, un poderoso rey de Israel conocido por su devoción a Dios, y Betsabé, la esposa de Urías, un soldado leal y valiente al servicio de David. Viajemos en el tiempo a través de las páginas de la Biblia para desentrañar esta trama intrincada, revelando la misericordia divina y el poder de la transformación. En este primer pasaje exploraremos el contexto de la historia que involucra a David y Betsabé, personajes cuyas vidas se entrelazan en una trama marcada por la valentía, la fe y desafíos morales y espirituales. David, un pastor que se convirtió en rey, es una de las figuras más prominentes en la Biblia. Primero de Samuel, 16, de 12 al 13. Se le reconoce por su valentía al enfrentar a Goliat, el gigante filisteo, demostrando una fe inquebrantable en Dios, desde sus destacadas hazañas tempranas hasta su ascenso al trono de Israel. Por otro lado, Betsabé es presentada como la esposa de Urías, uno de los valientes y leales soldados de David. Segundo de Samuel, 11:3. Este es solo el comienzo de nuestro viaje, donde la trama se vuelve cada vez más compleja, revelando el papel de la fe, el amor y las decisiones en las vidas de esos personajes históricos. Exploraremos estos aspectos en profundidad a lo largo de nuestra narrativa. En este segundo segmento nos sumergiremos en los momentos cruciales que desencadenaron la historia de David y Betsabé, marcados por la tentación y el consecuente pecado que alteró el curso de sus vidas. Una tarde, mientras caminaba en la terraza, David vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. En ese momento fue asaltado por la tentación de la lujuria, permitiendo que sus deseos carnales nublaran su juicio y fidelidad a Dios. Antes de su involucramiento con David, Betsabé era la esposa de Urías, un soldado hitita en el ejército de David. La Biblia no proporciona información detallada sobre la vida personal de Betsabé y Urías. Todo lo que se sabe es que un día David la vio mientras se bañaba en la terraza de su palacio. De alguna manera, el lugar donde Betsabé se bañaba no estaba completamente oculto en ese momento. Urías estaba en el campo de batalla sirviendo en el ejército de Israel, por lo que cualquier intimidad con Betsabé ocurrió antes de estos eventos. David quedó cautivado por la belleza de Betsabé y no pudo reprimir sus deseos pecaminosos. Inicialmente no sabía quién era Betsabé, pero pronto sus sirvientes le informaron que era la esposa de uno de sus guerreros. Aún así, David ordenó que la trajeran a su palacio, donde yació con Betsabé y consumó su pecado de adulterio. Después de seducir a Betsabé, el rey David descubrió que ella estaba embarazada. Luego trató a toda costa de hacer que Urías creyera que el hijo era suyo. David ideó un plan para encubrir el pecado. Convocó a Urías de vuelta desde la batalla, esperando que Urías tuviera relaciones con Betsabé, y así ocultar la verdadera paternidad del niño que llevaba. Para lograrlo, ordenó a Urías que regresara a la ciudad de Jerusalén en un intento de persuadirlo para que fuera a casa y yaciera con Betsabé. Si esto sucedía, Urías no sospecharía su embarazo. Sin embargo, Urías se negó a ir a su casa y acostarse con su esposa, mientras sus compañeros estaban comprometidos en la guerra. Él pensó que había resuelto todos los problemas y que su reputación y el honor de Betsabé estaban preservados. Todo parecía tranquilo y oculto, pero Dios había visto lo que David había hecho y definitivamente no estaba complacido. El Señor envió al profeta Natán para denunciar el pecado de David y exponer su miseria. Primero, Natán le contó a David una especie de parábola y todo esto sucedió de tal manera que incluso, antes de darse cuenta, David se indignó por la situación descrita por el profeta. Declaró que el hombre que había cometido tal pecado merecía la muerte. Cuando se enteró de que se trataba de su propio caso, el rey de Israel lamentó profundamente. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de darle like y compartirlo con tus amigos. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos. Vamos a continuar con esta historia. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Temía al Señor y tenía un verdadero celo y compromiso con la voluntad de Dios.
El Salmo 51 muestra toda su contrición y comprensión de que había transgredido la ley del Señor, a pesar de amar y deleitarse en ella. Sin embargo, a pesar del arrepentimiento genuino y sincero de David, el hijo de su adulterio murió. Más tarde, David se casó legalmente con Betsabé y fueron padres de otros 4 hijos: Salomón, Sema, Sobab y Natán. Primero de Crónicas 3:5. En el segundo libro de Samuel, en su capítulo 12, se revela el pecado de David. Exploraremos el momento crucial en el que se arroja luz sobre el pecado de David, revelando la profundidad de su transgresión. Después del pecado cometido por David, Dios envía al profeta Natán para confrontarlo. Natán es el elegido como el mensajero divino para exponer la transgresión de David y poner de manifiesto el peso de sus acciones ante Dios. Para ilustrar el pecado de David, sin señalar directamente hacia él, Natán le cuenta al rey una parábola. La parábola describe a un hombre rico que toma la única oveja de un hombre pobre y la ofrece como alimento a un visitante. Esta parábola busca despertar la conciencia de David sobre sus propias acciones y la injusticia cometida. David, indignado por la historia de la parábola, proclama juicio y condena contra el hombre rico. En este momento, Natán revela que David es ese hombre, exponiendo su adulterio y la conspiración para asesinar a Urías. Esto despierta un profundo sentido de arrepentimiento y remordimiento en David. En los versículos 16 al 23 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel y en el Salmo 51 se nos presenta el arrepentimiento y la redención del rey David. A partir de este punto se nos revela el viaje emocional de arrepentimiento y redención experimentado por David después de enfrentar sus acciones y comprender la magnitud de su pecado. David se ve abrumado por una profunda tristeza y arrepentimiento al darse cuenta del daño causado a sí mismo y a quienes lo rodean, así como de la distancia de Dios que sus acciones han traído. En un acto de humildad y sinceridad confiesa su pecado ante Dios, buscando perdón y suplicando la misericordia divina. Esta transformación interna de David es un poderoso ejemplo del poder del arrepentimiento genuino y la misericordia de Dios. A pesar de las trágicas consecuencias del pecado de David y Betsabé, Dios decreta la muerte de su hijo como resultado directo. Esto refleja el impacto devastador de decisiones equivocadas y nos recuerda que incluso los grandes líderes de la fe no están exentos de las consecuencias de sus acciones. A pesar de ello, Dios demuestra su infinita gracia y perdón a David después de su arrepentimiento sincero. Dios bendice a David y Betsabé con otro hijo, llamado Salomón, quien se convierte en uno de los reyes más sabios de Israel. Betsabé, como madre de Salomón, juega un papel crucial en asegurar que se cumpla la voluntad de Dios para la sucesión al trono. Junto con el profeta Natán y el sacerdote Sadoc, forma una alianza para respaldar la ascensión de Salomón al trono y evitar que Adonías usurpe la posición no destinada para él por Dios. La intervención de Betsabé demuestra su devoción a Dios y su deseo de seguir el plan divino para Israel. Este relato concluye mencionando a Betsabé en el Nuevo Testamento, incluida en la genealogía de Jesús. Mateo 1:6. La historia destaca que a pesar de nuestras fallas y el dolor resultante de nuestras elecciones, Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan una relación verdadera con Él. Con esto llegamos al final de este video. Esperamos que esta información sea una gran bendición y ayuda para tu vida. Sin más que decir, me despido. Suscríbete a la biblioteca y hasta la próxima.